Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la configuración electrónica para el metal de transición niobio. Además, vamos a ubicar este elemento en la tabla periódica y vamos a justificar la anomalía que existe en la distribución electrónica relacionada con los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. A continuación. Ok, primero vamos a determinar la configuración electrónica del niobio. Segundo, vamos a ubicar el elemento en la tabla periódica. Tercero, vamos a revisar la anomalía que tiene en la distribución de los electrones que se encuentran en la última capa de valencia y justificar por qué ocurre esta anomalía. Entonces, vamos a comenzar primero con la configuración electrónica del niobio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante el diagrama de diagonales o el diagrama de Moller. Entonces ponemos diagrama de Moller. ¿Cómo funciona? De menor energía a mayor energía. Y el llenado procede de la siguiente forma. 1s2, posteriormente quedaría 2s2, posteriormente el otro orbital 2p6, 3s2, posteriormente me quedaría 3p6, sigue 4s2, pasa a la otra diagonal, 3 de 10, 4p6, 5s2, seguiría 4 de 10, 5p6, 6s2, pasaría a la otra diagonal, 4f14, 5 de 10, 6p6, 7s2, y finalmente la última diagonal, 5f14, 6 de 10 y 7p6. Ahora, como me está diciendo acá, de que el niobio tiene número atómico Z igual a 41. Esto me está diciendo de que el niobio tiene en el núcleo, tiene 41 cargas positivas. Vamos a colocar 41. Tiene 41 protones y como este elemento se encuentra en estado neutral, significa de que tiene la misma cantidad de electrones de cargas negativas. Entonces, cargas negativas, la misma cantidad de electrones. Ahora, como el niobio tiene 41 protones, tiene la misma cantidad de electrones, que serían 41 electrones. Ahora vamos a escribir la configuración electrónica del cómo van a estar distribuidos los electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Entonces vamos a comenzar a escribir la configuración. ¿Qué me quedaría? Escribimos acá 1s2, sigue 2s2, posteriormente pasaría de 2s2, pasaría a 2p6, 2p6, sigue 3s2, 3s2, después seguiría 3p6, 3p6, posteriormente quedaría 4s2. Ahora voy a contabilizar cuántos electrones tengo hasta ahora. Tengo 2 electrones más 2 serían 4 electrones, más 6 electrones serían 10 electrones, más 2 serían 12 electrones, más 2 serían 18 electrones, más 2 serían 20 electrones hasta ahora. Ahora, como son 41 electrones, todavía me faltarían 21 electrones adicionales. Entonces voy a seguir escribiendo la configuración electrónica. Del 4s2 pasaría a 3 de 10. Ahora, como anteriormente tenía 20 electrones más 10, son 30 electrones, me quedarían 11 electrones. 3 de 10, posteriormente me quedaría 4p6, 4p6, después me quedaría 5s2, 5s2. Voy a proceder nuevamente a contabilizar cuántos electrones tengo hasta ahora. 2 electrones más 2 serían 4, más 6 serían 10, más 2 serían 12, más 6 serían 18 electrones, más 2 serían 12 electrones, más 10 electrones serían 30 electrones,
más 6 electrones serían 36 electrones, más 2 que tengo acá serían 38 electrones. Para llegar a 41 electrones me faltarían 3 electrones. Entonces escribimos acá, me quedaría del 5s2 pasaría 4d. Vamos a escribir 4d3 porque me faltarían nada más 3 electrones. Ahora, ya conociendo la configuración electrónica del niobio, ya tengo la configuración electrónica que sería esta. Voy a ubicar los electrones que se encuentran en la última capa de valencia para identificar el período y grupo que se encuentra este elemento. Entonces, marco acá los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, que serían 5s2 y 4d3. Vemos acá que al sumar estos electrones 2, me quedaría 2 más 3, serían, voy a marcar acá, 5 electrones. Esto significa de que se encuentra en el grupo 5. Además, como finaliza la configuración electrónica en orbital D, sería de los grupos del tipo B. Por lo tanto, escribimos 5B o también grupo 5. Ahora, esto sería lo que es el grupo. Vamos a marcar acá, esto sería el grupo. El período, ¿cómo identifico el período? El período sería el número cuántico principal más grande. O sea, ¿qué significa? Acá hay 1, 2, 3, 4. Acá es 4. El máximo número que llega el niobio sería 5. Por lo tanto, el período que se va a encontrar este elemento sería en el período 5. Ya conociendo el período y grupo que se encuentra en niobio y además la configuración electrónica, determinando ya los electrones de la última capa de valencia, vamos a confirmar en la tabla periódica a continuación. Ok, vamos a confirmar la ubicación del niobio en la tabla periódica. Acá tengo la configuración electrónica, los 41 electrones, y sabemos de que los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 5s2, 4d3. Al sumar estos electrones me quedarían 5 electrones. Por lo tanto, habíamos dicho de que se encuentra en el grupo 5 o el grupo 5b, como vemos, y también de que el periodo que se encuentra, las filas, sería el periodo 5, que sería el número cuántico principal, el 5 que tengo acá. Ahora, vamos a la tabla periódica, vemos el niobio, acá tengo el niobio, se encuentra en el grupo 5, como vemos, grupo 5 o grupo 5b, como está marcado acá. Además, el periodo que se encuentra este elemento sería el periodo 5. Vemos acá de que esta configuración electrónica sería la configuración electrónica expandida. Y podemos escribir la configuración electrónica del tipo kernel, la configuración electrónica contraída. ¿Cómo sería? Ubicamos el gas noble que se encuentra en el periodo anterior. Por ejemplo, el niobio se encuentra en el periodo 5, por lo tanto, ubicamos el gas noble que se encuentra en el periodo 4. Vamos acá, el gas noble que se encuentra sería el criptón. El criptón tiene 36 electrones. Entonces, acá, por ejemplo, 36 electrones es hasta 4p6. Si contabilizo, tengo 2 electrones más 2 serían 4. 4 más 6 son 10. 10 más 2 son 12. 12 más 6 son 18. 18 más 2 son 20. 20 más 10 son 30. Y 6 serían 36 electrones. 36 electrones, y eso lo tiene el gas noble criptón. Ahora podemos escribir esta configuración electrónica de forma contraída. Colocamos entre llaves el gas noble criptón, que me está representando los 36 electrones, seguido de los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, que serían, borrar acá, que serían 5s2, marco acá 5s2, 4d3, marcamos 4d3. Ahora, esta configuración electrónica contraída es según el diagrama de diagonales o diagrama de Moller.
moler. ¿Qué sucede acá? En esta configuración, en la distribución de los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, no sería esta, ya que hay una anomalía por términos energéticos de mayor estabilidad en el átomo de niobio. No sería esta configuración. La configuración real sería, voy a escribir acá, sería criptón, marco acá criptón, seguido de 5s1, 4d4. Esta sería la configuración real que va a tener el niobio, que sería 5s1, 4d4. Como vemos, es la misma cantidad de electrones, lo único que la distribución es diferente. Acá al sumar 1 más 4 serían 5 electrones, igualmente acá son 2 más 3 son 5 electrones, la misma cantidad. Lo único que va a cambiar es la cantidad de electrones en los diferentes orbitales, los orbitales S y orbitales D. A continuación vamos a revisar el diagrama de orbitales con estas configuraciones electrónicas. Ok, tenemos el diagrama de orbitales. Tengo las dos configuraciones electrónicas. Me está indicando acá el criptón, que sería criptón 5s2, 4d3. Esta configuración, esta distribución de electrones en la última capa de valencia serían según el diagrama de diagonales o el diagrama de Moller. Y la configuración que tengo abajo es la configuración real que va a tener el átomo de niobio, que sería 5s1, 4d4. Vamos a revisar primero la configuración según el diagrama de Moller, 5s2, 4d3. Acá yo tengo el orbital 5s2. Como vemos, el orbital S es de forma esférica. Y me está diciendo de que hay 2 electrones en este orbital S. Entonces voy a colocar, ¿cómo voy a colocar esos electrones? Coloco un electrón, un spin. Spin significa sentido de rotación del electrón, que sería en sentido horario o sentido antihorario. Coloco un spin hacia arriba y como son 2 electrones, un segundo electrón, sentido de rotación opuesto, sentido de rotación antihorario. Voy a colocar acá los 2 electrones. Voy a escribir acá un electrón, un segundo electrón. Ambos van a rotar en sentidos contrarios, uno con respecto al otro. Además, van a estar lo más alejado posible dentro del orbital 5s debido a su repulsión electrostática. Ahora, vamos a revisar el orbital 4d. Como vimos anteriormente, el orbital D tiene 5 subniveles. Vemos acá que son estos 5 subniveles, que serían de x cuadrado menos y cuadrado, de xy, de xz, que sería un tercer subnivel, un cuarto subnivel de xy, y de z cuadrado, el quinto subnivel. En estos subniveles vemos que son nubes electrónicas en forma de lóbulos que van a tener orientaciones diferentes en el espacio. Entonces, en estos diferentes subniveles van a estar distribuidos estos 3 electrones que me está indicando acá. Tengo 3 electrones en el orbital 4d. ¿Cómo se van a escribir esos electrones? ¿Cómo se van a colocar? Igual sería el mismo sentido. Se va a colocar un sentido de rotación, por ejemplo, un sentido de rotación horario, un spin hacia arriba, y pasamos al otro subnivel. Entonces colocamos 1, 2 y 3 electrones. Ya no tengo más electrones. Como vemos acá, estos electrones tienen un mismo sentido de rotación. Voy a colocar acá el electrón. Coloco el electrón, tiene un mismo sentido de rotación. En el de x cuadrado menos y cuadrado, acá también tiene un mismo sentido de rotación. Y acá en el de xz tiene un mismo sentido de rotación. Están los 3 electrones por los diferentes subniveles del orbital 4d. Mientras, como vemos acá, los orbitales de xy y de z cuadrado quedarían vacíos. Ya aquí no hay electrones. Ahora, vimos que esta configuración, el diagrama de orbitales, es según el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales. Entonces, por razones experimentales, razones energéticas y de estabilidad en el átomo, el núcleo del átomo de niobio gasta más energía y tiene una mayor inestabilidad, presentando una mayor inestabilidad,
con esta configuración electrónica. Por lo tanto, la configuración electrónica real serían 5s1, 4d4. Entonces, si hacemos esta configuración en diagrama de orbitales, vamos a borrar acá, me quedaría. Ok, si revisamos acá, tengo la configuración, si revisamos acá el diagrama de orbitales según la distribución electrónica real en el niobio, vemos que sería 5s1, un electrón que va a tener un sentido de rotación en el orbital S, el orbital esférico, y se va a adicionar el electrón que estaba anteriormente en el orbital 5s, que anteriormente era 5s2, va a pasar a un subnivel, en este caso que va a estar vacío, que serían, hay dos subniveles vacíos, que serían de z cuadrado y de xy, y tomamos un subnivel, colocamos este electrón. Por lo tanto, ahora van a estar 4 electrones en paralelo en un mismo sentido de rotación. Vamos a colocar el electrón que va a tener el mismo sentido de rotación, el mismo spin. Todos estos electrones están obedeciendo el principio de la regla de Hom, el principio de máxima multiplicidad por los diferentes subniveles. Estos subniveles del orbital D, de x cuadrado menos y cuadrado, de xy, de xz y de xy, van a estar semillenos. El orbital, el subnivel que quedaría en este caso vacío, sería el subnivel de z cuadrado. Vemos que esta sería la configuración real que tendría el niobio: 5s1, 4d4. Ahora vamos a revisar la irregularidad que hay en esta distribución en los electrones de la última capa de valencia del niobio a continuación. Ok, revisamos. Ok, como tenemos acá las dos configuraciones electrónicas, una relacionada con el diagrama de Moller, el diagrama de diagonales, que sería 5s2, 4d3, el diagrama que tengo acá de diagonales a la derecha, y la configuración real de los relacionada con los electrones de la última capa de valencia serían 5s1, 4d4. Ok, vamos a revisar los factores que influyen en la anomalía o la irregularidad que hay en la distribución de los electrones relacionados con los orbitales que se encuentran en la última capa de valencia. Un primer factor sería el efecto de apantallamiento. Entonces colocamos acá efecto apantallamiento. ¿Cómo sería ese efecto? Vamos a revisarlo acá. Yo tengo acá, hacemos un ejemplo, el núcleo del átomo tiene cargas positivas, protones, y vamos a colocar 1, 2, 3 diferentes niveles energéticos, un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. En estos niveles van a estar electrones. Entonces colocamos acá 1, en el nivel 1 va a haber 2 electrones, en el nivel 2 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, en el nivel 3 colocamos un electrón. Ahora revisamos acá. El efecto de apantallamiento consiste en lo siguiente. Por ejemplo, el núcleo del átomo aplica cierta energía para atraer estos 2 electrones que se encuentran en el primer nivel. Ahora, ¿qué sucede con el electrón que se encuentra en la última capa de valencia, en el nivel 3? El núcleo debe aplicar una mayor cantidad de energía para mantener el electrón de la capa 3 en este nivel. Primero, porque el electrón se encuentra en una capa superior, esta capa está más alejada al núcleo. Y segundo, es el efecto de apantallamiento. Por ejemplo, que los electrones que se encuentran en las capas inferiores, en este caso en la capa 2 hay 6 electrones, más los 2 electrones que se encuentran en la capa 1, van a influir en apantallar la atracción que tiene el núcleo del átomo hacia el electrón que se encuentra en la última capa de valencia. Por lo tanto, el efecto de apantallamiento, a medida que el número cuántico principal, en este caso
El número cuántico principal, cuando los niveles energéticos va en aumento, va a estar más alejado, se debe aplicar una mayor energía. Ahora, como ya conocemos el efecto de apantallamiento, este efecto de apantallamiento está relacionado con la carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva, que sería Z efectivo. Y el segundo factor que influye en esta anomalía sería la forma, vamos a colocar, sería la forma del orbital. Por ejemplo, el orbital S es de forma esférica, el orbital S, y el orbital D son lóbulos. Estos lóbulos son más grandes al orbital S. Colocamos acá, tengo uno, tengo acá, por ejemplo, tenemos acá 5 subniveles que van a pertenecer al orbital D. Ahora, ¿cómo va a influir la forma del orbital y el efecto de apantallamiento en la anomalía que hay relacionado con la distribución electrónica en la última capa de valencia? Sería lo siguiente. Tengo acá en el orbital S, como es de forma esférica, los electrones que se encuentran en el orbital S van a estar más cercanos al núcleo, mientras que en el orbital D, por la forma que tienen estos orbitales, son lóbulos, y estos lóbulos son más grandes, están más dispersos, son 5 subniveles, van a estar más alejados al núcleo. Ahora, si revisamos acá en el diagrama de diagonales, la configuración electrónica según el diagrama de diagonales sería 5s2, y acá me quedaría 4d3. Ahora revisamos acá en el 5s2. Para llegar a 5s2 hay electrones que se encuentran en las capas inferiores, en los niveles S inferiores. Por ejemplo, tengo acá el 4s, el 3s, 2s y 1s. ¿De qué significa esto? De que estos electrones van a ejercer un mayor apantallamiento. Entonces colocamos acá mayor apantallamiento, un mayor apantallamiento. ¿Qué significa esto? Como hay un mayor apantallamiento, el núcleo del átomo, el átomo debe aplicar una mayor energía para mantener los 2 electrones en el orbital S. Ahora, ¿qué sucede? Como el orbital 5s se encuentra, el nivel energético es semejante al orbital 4d, y el orbital 4d solamente tiene 3 electrones, en vez de llenar 2 electrones en el orbital S, se le adiciona un electrón al orbital 4d, quedando 4d4, 4 electrones para el orbital D, y para el orbital S quedarían un electrón, 5s1. Ahora, ¿qué sucede acá? Porque en el llenado del niobio, el llenado prefirió llenar 4 electrones para el orbital D, 4 subniveles que se encuentran semillenos, en vez de llenar un electrón para completar 2 electrones en el orbital S, debido a que el apantallamiento que hay relacionado con los electrones que se encuentran en las capas inferiores de los orbitales S, 4s, 3s, 2s y 1s, como están cercanos al núcleo, hay una mayor repulsión, debe aplicar una mayor energía para mantener los 2 electrones en el orbital 5s. Y, por ejemplo, en el orbital 4d, como por la forma que tiene de lóbulos, y estos lóbulos están alejados al núcleo, son más dispersos, el efecto de apantallamiento de los electrones inferiores, por ejemplo, en este caso, en los electrones que se encuentran en el orbital 3d, va a ser menor apantallamiento. Entonces colocamos acá menor apantallamiento. Por lo tanto, el átomo de niobio aplica una menor energía y tiene una mayor estabilidad, teniendo la configuración adicionando un electrón al orbital 4d. En vez de ser 3 electrones, serían 4 electrones y un electrón para el orbital 5s. Entonces, recapitulamos acá. Los
factores que influyen en la irregularidad, en la variación de la distribución que tienen los electrones por los diferentes orbitales en la última capa de valencia del orbital 5s y 4d sería el efecto de apantallamiento y la forma del orbital S y la forma del orbital D. Como vemos acá, el efecto de apantallamiento es mayor en el orbital S en comparación al orbital D. Por lo tanto, el núcleo del átomo gasta menos energía cuando un electrón se encuentra en el orbital 4d en vez de estar dos electrones en el orbital 5s como tenía la configuración anteriormente según el diagrama de Moller. Por lo tanto, la configuración electrónica para el niobio sería criptón 5s1 4d4. Ya conociendo la configuración electrónica real del niobio, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.